En este vídeo voy a hacer una mega comparativa de todo tipo de tablets, ordenadores y, bueno, básicamente de todo lo que ha ido pasando por el canal alrededor de un programa que he dicho varias veces en el canal que está bastante mal optimizado y no es otro que Clip Studio Paint. Y es que sé que muchos de vosotros trabajáis exclusivamente con Clip Studio Paint, el cual está en todas las plataformas, por suerte, pero tiene cositas de las que hablar. Y así puedes ver qué es lo que te merece más la pena comprar mientras hacemos un poco de comparativa de potencia de estos cacharros. Voy a comparar el iPad Pro M4, también la OnePlus Pad, la MatePad 11.5S, la Magic Pad, la Minisforum V3, un montón de cosas. Incluso lo voy a comparar con un sobremesa con 64 GB de RAM, un i5 13600 KF y una RTX 3700 para que veamos cómo se defienden estas tablets. De verdad, hacer estos vídeos es un curro tremendo, así que si no estás suscrito, suscríbete y deja un like ya, leñe. Y como he dicho y como veremos en este vídeo, te guste más o te guste menos, Clip Studio Paint es un programa que está mal optimizado. Pero eso nos viene muy pero que muy bien para comparar la potencia, porque si lo comparase con Infinite Painter sería como, ¡oh! Todo funciona perfecto. ¿Por qué? Porque funciona perfectamente incluso en una patata. Y quédate, porque si lo utilizas en ordenador he encontrado un detalle del que deberías tomar nota para cuando te compres tu próximo ordenador. Y este vídeo va a ser muy importante a partir de ahora en las reviews porque voy a utilizar mucho Clip Studio Paint para medir la potencia. Porque como está en absolutamente todas las plataformas, me es una muy buena manera de comprobar qué tal rinde cada dispositivo. Aunque no es una prueba definitiva porque pueden entrar en juego, como veremos luego, algunas cositas que no tienen que ver solamente con la potencia. Y sin enrollarme más, voy a empezar con las pruebas. Ya lo tengo por aquí abierto, pero os voy a explicar un poco la metodología de las pruebas y qué es lo que voy a comprobar. Lo primero de todo, decir que sí, voy a utilizar la versión de prueba de Clip Studio Paint en todos los dispositivos. Eso no influye en absoluto en la prueba. Lo digo por si alguien lo ve y dice, es que es la versión de prueba. No pasa absolutamente nada. El programa funciona exactamente igual que la versión de pago, lo único que no te deja guardar los archivos que estés haciendo. Todas y cada una de las pruebas, salvo que indique lo contrario, van a estar hechas en este formato: DIN A4 a 300 ppi, o lo que es lo mismo, 3508 x 2480 píxeles. Y una pequeña observación que os veo muy perdidos con esto a muchos. Los ppp, o estos 300 píxeles por pulgada, solamente importan cuando hablamos de tamaño físico, como pueden ser centímetros o milímetros, o por ejemplo un DIN A4. Ahí tenéis el tip del día. Y las pruebas van a consistir en ver qué tal mueve la interfaz o el táctil la tablet, luego cómo mueve un pincel de pluma en tamaños pequeños y en tamaños grandes, un pincel de acuarela bastante pesado y lo mismo pero con un pincel de óleo. Luego haré lo mismo con un pincel mezclador y con la herramienta de licuar, que aunque yo no la utilizo mucho, sé que es una herramienta que utilizáis muchísimo. Y por último voy a abrir un trabajo bastante pesado con un montón de capas de 6000 x 7000 píxeles para ver qué tal lo mueve cada tablet o cada dispositivo. Así os podréis hacer una idea, quienes vayáis a trabajar en archivos más o menos así de pesados, de qué tal los mueve. La primera va a ser el iPad Pro M4 de 8 GB, que va a ser un poco la vara de medir. Como veis, lo que es la interfaz la mueve bastante bien y muy fluido. La pluma que voy a utilizar en todas las pruebas es la G Real, porque ¿para qué utilizar la G si tenemos la G Real? Primero de todo, en 10 píxeles, pues no nos extraña a nadie, lo mueve muy pero que muy bien. Ahora pasando a un tamaño un poco más grande, 30 píxeles, también los mueve perfectamente. Vamos a ir un poco a las grandes ligas. Vámonos ya a 300 píxeles de tamaño y como veis lo mueve a la perfección también. Y por hacer el bruto ya, no creo que nadie utilice este pincel a este tamaño, pero sencillamente para la prueba vamos con 1000 píxeles y lo mueve perfectamente. No es ninguna sorpresa porque como luego os contaré, Clip Studio está optimizado para ciertas tareas nada más. Este pincel de aquí es el nivel fácil, ¿de acuerdo? La acuarela lo voy a probar con una acuarela aguada. Y primero de todo voy a empezar con 100 píxeles. Para los que dicen que no hace falta tanta potencia, pues fijaos cómo se le complica bastante este pincel incluso en 100 píxeles. Es por esto que digo que es un programa que no está muy optimizado. El iPad Pro tiene potencia de sobra para mover este pincel en cualquier otro programa que esté medianamente optimizado. Es que ni siquiera hace falta que esté mucho. Si nos vamos a un pincel de 300, pues no hay tu tía. Y estos son pinceles que sí que utilizo de verdad, porque normalmente utilizo este tipo de pinceles para hacerme una aguada en un fondo. Es por esto que digo que para mi uso, Clip Studio Paint pues no me va muy bien. Pero lo que es para un estilo cómic o manga es un programa que funciona muy bien y tiene muchas funciones muy útiles. Así que por favor que no haya nadie enfadado en los comentarios porque haya dicho que es un programa mal optimizado. Es la realidad, fíjate. Y esto lo hago solamente para enseñar el tema de la optimización y que quede clarinete. Mirad en Arte Studio Pro un pincel de acuarela muy parecido, yo diría que incluso más pesado, que lo tengo en 500 píxeles de tamaño, incluso más grande. Fijaos cómo lo mueve. No le cuesta nada. Incluso podría hacer así, hacer el bruto, ir a lo loco. No le cuesta absolutamente nada, y esto no es solamente con este pincel, es con absolutamente cualquier cosa que hagas. Y aún aclarado este punto, estoy seguro de que alguno me saldrá en los comentarios que no ha llegado hasta este punto del vídeo. Y por último, y esta prueba de aquí la voy a utilizar también para incluir a la Tab S8 Ultra y a un iPad Pro M1,
el pincel de óleo. El pincel que voy a probar de óleo es este de aquí, óleo normal. Y primero lo voy a probar en 100 píxeles en todas las tablets, ¿vale? Lo que es pintura así más normal, utilizar el pincel de una manera más orgánica, funciona perfectamente. Y ahora vamos a ver, a forzarlo. Muy bien, a la perfección. Y vamos a ir directamente a 300 píxeles de tamaño, ¿vale? El pincel utilizándolo de una manera más, lo que sería normal, ¿vale? Hacer trazos cortos y eso, funciona a la perfección. Pero vamos a ver también qué tal funciona haciendo trazos largos, que es donde de verdad se le saca la vergüenza. Esta prueba puede ser engañosa porque dependiendo del tamaño de la pantalla puedo tardar más o menos en hacer el trazo. Por eso mismo voy a intentar tardar en todos lo mismo en hacer el trazo de un lado hasta el otro de la pantalla, ¿vale? Así que podéis ver mi mano moverse diferente, pero voy a intentar tardar en todos más o menos lo mismo. Muy bien, lo hace perfectamente. Si pasa esta prueba, voy a intentar hacerlo con pinceles más grandes hasta que falle, y obviamente os enseñaré el punto en el que falle. 500... Vale, aquí ya está traqueteando. Aquí ya le ha costado, pero obviamente ya he estado haciendo pruebas antes de grabar el vídeo y os adelanto que va a ser de las mejores marcas que encontremos. Y para encontrar un fallo de verdad nos tendríamos que ir... Vale, en 800 píxeles ya le cuesta. Vale, vamos a ver con un pincel mezclador de pintura de un tamaño de 300. Vale, lo mueve bien el pincel mezclador. Sí que es verdad que se traba un poco si vas muy rápido, pero oye, en general es algo que yo podría utilizar perfectamente. Y por último, la herramienta licuar. Vamos a ver. Pues voy a cogerme un pincel bastante grande, de unos 600, y también que sea suavito. Es el pincel que utilizo cuando uso licuar. Vale, oye, pues muy bien. Lo mueve perfectamente lo que es licuar. Y ahora voy a abrir ese proyecto grande a ver qué tal lo mueve. Vale, ya lo está abriendo y vais a ver que tarda un rato. Esto es una cosa importante, si estás pensando en comprarte algo para trabajar con Clip Studio o con cualquier programa 2D, el tema de la RAM donde más nos va a importar es al mover archivos grandes, sobre todo. Y no me refiero grandes en tamaño, sino pesados, como por ejemplo este, que ya pues sobrepasa los 8 GB de RAM que tienen, y es eso precisamente lo que va a hacer sobre todo que se ralentice al mover el archivo. Entonces, si sueles trabajar en archivos muy grandes y muy pesados, sí que es recomendable que te vayas a por una tablet de 16 GB o más. Yo este tipo de archivos los suelo trabajar en el ordenador, donde conseguir más RAM es mucho más barato, y bueno, pues entonces no tengo este problema, pero si vas a trabajar principalmente en tablet, pues sí que te puede salir a cuentas irte a por el modelo de 16 GB, ¿vale? Pues como veis, le cuesta moverlo, o sea, para esa gente que dice ¿para qué tanta potencia? Pues ahí tienes para qué tanta potencia, porque incluso le cuesta moverlo por el tamaño. Y como veis es un archivo bastante grande, de 44 megapíxeles de tamaño y que tiene pues unas cuantas capas, y bastantes capas de ajuste, por cierto. Tiene 34 capas, con capas en modos de fusión, también capas de ajuste y bueno, un montón de cosas. Y bueno, como veis, una vez lo ha cargado, lo mueve mejor. Yo diría que esto es algo con lo que podría trabajar, ¿de acuerdo? Una vez está cargado, lo mueve bien y bueno, vamos a ver también. Me voy a crear una capa encima de todo y voy a pintar un poco también. Pinta perfectamente, o sea, se puede trabajar perfectamente en este archivo, ¿vale? No trabajaría de la manera más cómoda posible, pero oye, aun habiéndose quedado corto de RAM, lo mueve bien. Así que ya veis, el problema al mover este archivo no es la potencia, sino la memoria RAM. Y está moviendo este pincel de óleo de 300 píxeles, que como veréis luego les va a costar al resto de tablets, sin ningún problema, con un archivo muy pesado, con la RAM saturada, lo mueve muy pero que muy bien. Ya tenemos la vara de medir, que es este iPad Pro M4, y con el resto de tablets voy a ir más rápido y me voy a detener nada más en puntos en los que flaqueen directamente. Esta es la Lenovo i700, que cuenta con un Snapdragon 8 generación 1 Plus, el cual se debería de comparar más bien con el iPad Pro M1. Vale, la interfaz la mueve bien, pero me parece a mí que la mueve un pelín más a trompicones. Toda la prueba de la pluma la mueve perfectamente. Vale, la acuarela aguada, ya el de 100 píxeles le cuesta moverlo. Le cuesta moverlo bastante, y voy a probar el de 300 por probarlo un poco, pero me imagino que más o menos, pues sí. Se le atraganta por completo. Igual que en el iPad Pro es completamente inutilizable. Se queda paralizado hasta que termina de hacer eso, así que si te has pasado pintando, nada de nada. Vale, ya está, una vez termina pues todo vuelve a la normalidad y lo que es deshacer y rehacer y todo eso lo mueve perfectamente. Vamos a pasar al pincel de óleo. El de 100 píxeles lo mueve bien, lo que es en pintura más normal lo mueve perfectamente. A un pincel de 300... El de 300 lo mueve muy bien también, ¿vale? Ahí quizá en esta diagonal ya, también por ser una pantalla más pequeña es como más fácil.
también en la diagonal lo mueve perfectamente, y lo que es pintura normal al uso, a la perfección, ningún problema. Ojo, que este es un chip que se compara más bien con el iPad Pro M1 y lo está haciendo perfectamente, para que veáis que no hay tanta diferencia entre iPad y Android. Y también con la Tab S8 Ultra, con la cual grabé la prueba en su día. Ojo, esta comparativa no es 100% exacta porque la versión de Clip Studio Paint era anterior, pero como veis en la prueba, el Snapdragon 8 Gen 1 de la Tab S8 Ultra y el 8 Gen 1 Plus de la i700 lo hacen incluso mejor que el M1 del iPad Pro. Y ya ni punto de comparación con el iPad Pro de 2016, que el pobre está viejito. Que sí, que el iPad Pro es la leche, pero esto es para todos esos fans de Apple que no quieren ni oír hablar de Android. Si trabajas concretamente con Clip Studio Paint, una tablet de gama alta en Android te va a dar una experiencia prácticamente igual que un iPad Pro y por menos dinero. 500 píxeles, aquí ya se le complica un poco, pero oye, completamente utilizable. Y lo que es en pintura normal, lo que sería un trazo más normal, bueno, no es 100% fluido cuando lo haces muy rápido, pero oye, es perfectamente utilizable. El pincel mezclador, bueno, oye, va más lento, esto sí que se traba un poco. Se traba un poquito, sí. Pero, como sería un uso más normal, que sería algo así, perfectamente utilizable también. Y por último, vamos a ir con licuar. Me lo voy a poner de 700 de tamaño. Va bien, pero sí que es cierto que le cuesta un poco más que al iPad Pro M4. Igualmente, perfectamente utilizable. Esta tableta en concreto, siendo mucho más barata que el iPad Pro, tiene 12 GB de RAM, así que debería de ser capaz de abrir más fácilmente el archivo. Por cierto, también cuánto tarda en importar este archivo puede contar como una prueba, ya que tiene que importar un archivo PSD a su archivo nativo, ¿vale? Aun con 12 GB de RAM ha colapsado la RAM, así que vamos a ver qué tal lo mueve, ¿vale? Sí que me parece que está tardando menos en el iPad Pro se pillaba un poco más. Este ha tardado menos en cargar, puede ser también tema únicamente de la memoria RAM. Al final, quieras que no, esos 4 GB extra se deberían de notar. Lo gracioso es que esta tablet con el lápiz cuesta tan solo 400 € versus los 1500 que cuesta el iPad Pro. Y como veis, lo mueve perfectamente. Voy a meterme aquí también. Ahora creo una capa nueva. La crea perfectamente. Y con un pincel de 300, como lo estaba haciendo en el iPad. Y se puede pintar perfectamente. Ya veis, ningún problema. E igual que en el iPad, pues no es agradable tampoco trabajar así, no es la mejor experiencia del mundo, pero se puede trabajar perfectamente. Así que esta mini tablet compite de tú a tú con un iPad Pro M4. Por otro lado, aquí tenemos la OnePlus Pad, que es una de mis tablets favoritas de este año y que monta el MediaTek Dimensity 9000, que vendría a ser el competidor del Snapdragon 8 Generación 1 Plus y del M1 de Apple. Y la incluyo en la competición para ver si MediaTek está a la altura de sus competidores. En las que son potentes me voy a saltar la parte de la plumilla porque no aporta nada. Lo que son pinceles de acuarela parece que ninguna tablet es capaz con ellos. Lo que es la interfaz la mueve bien, también me parece que quizá la mueve un poquito más a trompicones que el iPad, pero la mueve bastante bien y me parece que es un aprobado. Pincel de óleo de 100. Lo mueve perfectamente, lo que son trazos normales, también lo mueve perfectamente así. Vamos a pasar a 300, trazos normales sin ningún problema. En 300 píxeles lo mueve incluso mejor que el Snapdragon. Vamos a ver si llega a hacerlo igual de bien que la M4, que lo dudo porque es un chip mucho más nuevo y más potente, pero vamos a ver qué tal. 500 píxeles, oye, lo que son pinceladas normales, perfectamente, lo mueve muy bien. Pues oye, los 500 píxeles ya le cuesta un poco, pero sigue haciéndolo muy pero que muy bien. Lo que son pinceles de mezcla, perfectamente, sin ningún problema. Esta parte de aquí, de la herramienta licuar, no entiendo muy bien por qué se le complica. Y es que este es un punto que quiero llegar con esta comparativa. Me he dado cuenta que dependiendo del procesador que utilice, la tablet o el dispositivo que sea, cambia mucho el rendimiento y no todo depende de la potencia. Esto de los procesadores que comento lo vamos a ver muy claramente luego cuando empiece a comprobar los PCs con Intel y con AMD. Con los MediaTek lo acabo de notar utilizando el licuar y tendría que comprobar con más tablets de MediaTek a ver si esto pasa así con todas. Le ocurre con pinceles muy grandes, porque luego, por ejemplo, con este un poquito más pequeño de 500, le sigue costando, pero oye, pues le cuesta bastante con el de 700. Otra más que hinca la rodilla en el tema de la RAM, pero bueno, como ya he dicho, esto es cuestión de comprar una versión con más RAM. En este caso, eso sí, no la ofrecen, así que si quieres trabajar con archivos muy grandes, pues es un punto en contra. Voy a intentar abrirlo de nuevo, pero por el momento parece que es la única que ha petado. Vale, segunda vez que lo abro, voy a ver si se puede trabajar un poco en este archivo. Voy a ir con más cuidado que la otra vez, pero bueno, ya se ha vuelto a pillar. Ahí ya me ha hecho el clic. Ahora sí, mira, nada. Pues por el momento, la única que ha fallado al mover el archivo. No sé si será cosa de MediaTek, cosa de OnePlus, que es más
agresiva a la hora de manejar la RAM y de cerrar aplicaciones que se estén pasando de la raya, no lo puedo saber. Pero lo cierto es que por ahora ha sido la única que ha hincado la rodilla ahí. Vale, por aquí tenemos la Huawei MatePad 11.5S, que también tiene 8 GB de RAM, y esta cuenta con el Kirin 9000S. Vamos a ir primero con la acuarela. Bueno, va bastante lagadita, la acuarela. Lo que es el pincel de acuarela, inutilizable este pincel. De nuevo, para que veáis que esto es concretamente con Clip Studio Paint, voy a enseñar aquí en Infinite Painter un pincel de acuarela parecido, para que veáis, sencillamente. Vamos a ver de 400 píxeles, y fijaos que lo mueve pero perfectamente, y este pincel es más pesado que el de Clip Studio Paint, de nuevo. Lo mismo voy a enseñar con Krita, que es un programa que está en un punto medio de optimización entre Clip Studio Paint e Infinite Painter, Art Studio Pro y Procreate, por ejemplo, ¿vale? Este aquí sería el símil, por así decirlo, y fijaos que lo mueve perfectísimamente, o sea, este pincel también es bastante pesado dentro de lo que es Krita. Digo esto para que veáis que Clip Studio Paint sirve bien para medir un poco la potencia bruta, pero hay cosas en las que no termina de tener que ver con potencia, sino más bien con optimización para cada plataforma. ¿Vale? El pincel de óleo. Bueno, fíjate que ahí se traba un poco cuando lo haces muy rápido, lo que es pintura normal, ok. 300, vale, ya se laguea bastante este pincel. Lo que es un uso normal, perfectamente. Sí que se siente ya un poco lagueadito incluso con el uso normal, pero es algo que podría utilizar perfectamente. Pincel mezclador va con un poco de lag. Vamos a ver licuar si ocurre lo mismo que con la OnePlus Pad. Vale, con pinceles pequeños bien. Fijaos que es menos potente en el resto de cosas que la OnePlus Pad, pero por ejemplo la herramienta licuar funciona perfectamente. Vale, ya ni lo voy a señalar. Vamos a darle a esperar, por lo menos te salta la opción, no como en la OnePlus Pad, que directamente te la cerraba. Vale, oye, pues una vez pasa ese pequeño lapso, ahora la mueve bastante decente. Le cuesta cargar las capas, por lo menos, por lo que parece. Ahí está, una vez las ha cargado, pues parece que bien. Igual que en el resto se mueve lento, pero por lo menos te mueve el archivo y te permite trabajar en él, que es una cosa que la OnePlus Pad, aun siendo más potente, pues parece ser que no permitía. Y ya os digo, la MatePad 11.5S, igual que la OnePlus Pad, me parece un tabletón calidad-precio. Y además el tema de tener la pantalla texturizada es canelita en rama. Hasta aquí era la gama alta de tablets, que ahora vamos a ver la Magic Pad, que es mucho, pero que mucho menos potente que el resto de tabletas que he probado hasta este momento, que igualmente en apps optimizadas funciona muy bien, pero vamos a comprobar en Clip Studio Paint para ver qué tal rinde en esta aplicación. Que por cierto, recuerdo que os voy a dejar links de compra a todas las tablets en la descripción y que de esta en concreto tengo el mejor código de descuento que existe en Europa, del 15% con el código que encontrarás en la descripción. Bueno, pues como veis, fijaos que la potencia no lo es todo, porque mueve muy, pero que muy bien este archivo tan grande. El que la OnePlus Pad no movía, pues este con un chip mucho menos potente, con la misma memoria RAM, lo mueve, diría que de las que mejor he visto, para que veáis que la potencia no lo es todo, y se puede trabajar perfectamente. Yo diría que lo mueve prácticamente igual de bien que el iPad Pro M4, me está sorprendiendo, pero que muchísimo. Y esta, pues ya veis, la interfaz la mueve bien, también un poco a trompicones, pero la mueve bastante bien, o sea, lo que es normal en Clip Studio Paint. Como esta es gama media, voy a comprobar qué tal funcionan las plumas también para que lo podáis ver. Pasando a 30... Vamos allá a 300, mueve perfectamente el pincel de 300 también. Vamos ya a los pesos pesados, vamos con 1000. Y bueno, ya veis, lo mueve perfectamente, quizá con un poquito de lag, ¿no? Pero nada, lo mueve perfectamente. Sí que pega algún trompicón cuando el trazo es muy largo, pero de verdad, ¿quién va a utilizar este pincel así? Vale, vamos a pasar ya a la acuarela. Ya el pincel de 100 se laguea prácticamente lo mismo que el de 300 en las otras tabletas. Pero bueno, vamos a probar el de 300 a ver. Bueno, este pincel es completamente inutilizable, pero igual que lo era en el resto de tablets, así que... Solamente que aquí es incluso más inutilizable. Vamos a ir primero con 100, pintar de manera normal, funciona perfectamente, ¿vale? El pincel de 100 bien, oye, la verdad que está bastante fino eso. Vamos a ir con el de 300. Bueno, tiene lag, pero pues yo lo veo completamente utilizable, lo que viene a ser para pintar de manera más normal y corriente, ¿vale? Pero vamos a comprobar ya con el de 500 a ver, y bueno, el de 500 ya tiene un lag tremendo. Va lento, pero se puede utilizar, ¿vale? El mezclador de pintura, bueno, en 300, a ver, va un poquito lento, pero se podría utilizar, pero sí que va quizá lento. Vamos a ver un tamaño un poco más pequeño, en 100. En 100 lo mueve bien. Pues fíjate que siendo menos potente que la OnePlus Pad, me parece que lo mueve mejor. Puede que esto sí que sea cosa de MediaTek, ¿eh? Porque sí que parece como que le cuesta más cuando ya lleva un rato. Sigue haciéndolo peor que el resto de tablets, pero
en concreto que la OnePlus Pad me parece que lo hace mejor, aun siendo mucho pero que mucho menos potente. Bastante curioso. Y bueno, ya veis por qué decía en la review de la Magic Pad que no te hace falta tener una tablet súper potente para poder trabajar bien en programas de ilustración. Porque si el programa está mal optimizado, va a funcionar mal siempre, sea lo potente que sea la tablet. Y si el programa está bien optimizado, va a funcionar bien en todas las tablets. Entonces tampoco te hace falta tener una tablet muy pero que muy potente en 2D concretamente. Y como habéis visto, la ilustración grande no sé muy bien por qué la movía mejor que tablets potentes. Vale, y antes de ir con los pesos pesados, o sea, con los ordenadores potentes, vamos con este Chuwi Freebook, que es un portátil con un Intel N100, el cual es un chip muy pero que muy modesto. Diría que está más o menos a la altura de la Magic Pad, quizá un poco más potente este de aquí. Meto este en la comparativa también para ver qué tal se mueve Clip Studio Paint en ordenadores muy poco potentes. Bueno, lo que primero es que, como veis, la interfaz se mueve también a trompicones, igual que en Android. ¿Qué tal mueve la G-Real? Pues bien. Perfectamente en 10, perfectamente en 30, lo mismo en 100, 300 y perfectamente en 1000 también. Si eres de trabajar con pinceles básicos, ya ves que absolutamente cualquiera los mueve perfectamente. Vamos a pasar con la acuarela. Vamos a ir con 30. 30 le cuesta, ¿eh? Vamos a ir con 100. Bueno, le cuesta un poco. Y es como que va más a trompicones que en Android y que en iPad. Me parece como que está más trabajada la versión de Android y iPad. El de 300, pues lo mismo, va fatal, o sea, completamente inutilizable, pero lo que sí que es cierto es que a pesar de ser de las menos potentes, ha sido de la que menos ha tardado en renderizarlo. Sí que es cierto que va a trompicones, pero por lo menos no te mantiene bloqueado el ordenador durante un minuto, como ha pasado con la Magic Pad, así que casi que prefiero que vaya a trompicones a que vaya muy fluido, pero me mantenga bloqueado el PC durante tanto tiempo, ¿vale? Y vamos a ir con pintura, óleo, 100. Pues fijaos que lo mismo, o sea, me parece como que va un poco a trompicones, ¿vale? O sea, se salta frames para hacer que el pincel acabe siempre en el sitio que tiene que acabar, pues se salta frames. Pero bueno, el pincel usado de manera normal funciona perfectamente. Vamos a ir con 300. Y bueno, aquí lo mismo, pega saltos, no va fluido, pero por lo menos no te mantiene lagueado el PC. Y lo que viene a ser uso normal, bien también. Yo diría que esto es perfectamente utilizable. Y vamos a ir con 500 sencillamente por probar. Vale, aquí diría que es que incluso me está cambiando el trazo, por lo que sí que le veo un pequeño problema, vaya. Y bueno, ya veis, no va tan lagueado como en la Magic Pad porque se salta frames, pero va mal igualmente. Pintura normal, pues bueno, se salta, aparece de repente. Funciona bien, es utilizable, pero aparece de repente. Y vamos a ir con el pincel mezclador. De 100 yo diría que funciona bien. Vamos a ver con 300. Bueno, pues con 300 lo mismo. Va un poco a trompicones, pero se puede utilizar perfectamente. Y ahora vamos a ver licuar. Y fíjate, licuar, siendo una de las tablets menos potentes, la mueve bien. Pero mira, cuando ya llevas un ratito utilizándolo, también se frena un poco, pero vamos, ni de coña tanto como con la OnePlus Pad, por ejemplo. Pero sí que es eso, que noto como que empecé va más a trompicones. Y he estado mirando la configuración antes y no he encontrado que sea por ningún tema de configuración. Sencillamente es cómo funciona Clip Studio Paint en ordenador. De todas maneras, me parece una locura que lo mueva tan bien porque es un PC muy pero que muy poco potente. Y por cierto, este portátil, a pesar de ser el más barato que va a salir en el vídeo, y es que cuesta tan solo 300 euros, incluyendo teclado y trackpad y todo eso, porque es un portátil por supuesto, tiene 12 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento, y además su pantalla es más grande que la de un iPad de 13 pulgadas, por lo que es muy pero que muy bueno calidad-precio. Pero si os interesa, en la review podréis ver que también tiene sus problemitas. Y vale, lo primero que veo es que ha sido de los que más rápido ha abierto el archivo, no se traba apenas, a pesar de ser poco potente. Es cierto que tampoco va perfectamente moviéndolo, pero oye, bueno, lo mueve bien, lo mueve de los mejores, yo diría que más o menos como el iPad Pro M4, siendo muchísimo más barato. Y si le creo una nueva capa, vamos a ver, ha sido el que menos le ha costado hacerlo, y ya veis que funciona a la perfección. Te permite trabajar en archivos que se pasan de RAM muy fácilmente, y es que por algo digo que mis trabajos más grandes los hago siempre en ordenador. Para proyectos de verdad y proyectos muy pesados, un ordenador sigue siendo mejor que cualquier tablet. Pero ya veis, funciona bien, incluso podría ponerle un pincel de 300, se mueve bien, y lo que es el archivo lo mueve bastante guay.
Y ahora ya sí, vamos con los pesos pesados. Esta es la Minis Forum V3 que monta un Ryzen 7 8840U y 32 GB de RAM. Vamos, por el momento lo más potente que ha salido en el vídeo. Y la tengo conectada a la corriente porque esta tablet, si no la conectas, no entrega su máxima potencia. Es una limitación que ha puesto la gente de Minis Forum para que no te quemes usándola en modo tableta y también para que no vuele la batería. No es por nada de sobrecalentamiento ni nada de eso, pero todo esto ya lo contaré en detalle cuando haga la review de esta tablet. Obviamente la plumilla la mueve sin despeinarse, por supuesto, en el tamaño que sea, ¿vale? La acuarela en 30 píxeles funciona bien, en 100 píxeles funciona regular, o sea, pega saltos. Es cierto que no es de los que más lagueado va, pero pega unos saltos bastante considerables. Y 300, pues completamente inutilizable, pero por lo menos no te mantiene bloqueado el ordenador durante un montón de tiempo. La aplicación, como veis, la mueve a trompicones y aquí ya vemos que no se trata de potencia, sino de cómo está optimizado en cada plataforma. Y parece ser que en iPad y en Android está más optimizado. Bueno, como era de esperar, un pincel de 100 píxeles lo mueve perfectamente. Vamos a pasar a 300. Pintura normal, lo mueve sin ningún problema, sin despeinarse. Pero fijaos que ya con 300 píxeles de tamaño de pincel va a trompicones. Es como que pega saltos. 500 píxeles, lo que es pintura normal lo hace bien, sí que pega algún trompicón. Aquí es la cosa que decía que he encontrado entre ordenadores. Y es que resulta que por las pruebas que he hecho, los AMD funcionan mucho peor en Clip Studio Paint que los procesadores Intel. No puedo confirmarlo del todo porque necesitaría tener también un sobremesa con AMD en el que pueda quitar de la ecuación la gráfica, porque no sé si puede ser cosa de que las gráficas AMD funcionen peor con este programa, pero obviamente algo tienen los procesadores de AMD que hacen que funcione peor. Podría entender que el iPad Pro funcione mejor siendo que tienen chips muy parecidos y parece ser que Clip Studio Paint está mejor optimizada, pero que hasta un teléfono móvil con chip de hace 3 años funcione mejor, aquí obviamente el problema no es la potencia. Y es que pintando de una manera normal funciona perfectamente, pero obviamente algo ocurre que tenga tanto lag que hasta me cambia el trazo que he hecho. Y para que veáis que no es cosa de esa tablet en concreto, aquí tengo la GP de WinMax 2 con un Ryzen 7 6800U y también 32 GB de RAM, y ya veis que incluso con un pincel de 100 píxeles pega saltos. Lo mismo con 300, fijaos que vale, si lo que es pintura normal bien, pero en cuanto haces un poco un trazo largo, funciona fatal. Y bueno, ya por 500, pues por enseñarlo, pero funciona fatal completamente. Bueno, como veis, desenchufado también funciona bien lo que es la pintura normal, pero sí que es cierto que va más a trompicones. Esto les pediría por favor a la gente de Minis Forum que con una actualización deslimiten esta tablet cuando está desconectada, porque no tiene ningún sentido. Que sí, se gastaría la batería antes, pero por lo menos la podría utilizar al 100% de potencia. Con uno de 300 lo mueve perfectamente, sí que es cierto que, fíjate el lag que tiene, que es un chip súper potente y como veréis en la review, fuera de esta aplicación funciona increíblemente bien. Pero Clip Studio Paint parece que tiene problemas serios con AMD, y no os preocupéis que ahora os voy a enseñar con chips Intel de gama más alta para que veáis que funciona mucho mejor. Y es por esto que digo que los benchmarks son engañosos. El chip de la Minis Forum V3 supuestamente sobre el papel es más potente que el chip M4 del iPad Pro, pero ya veis que en la práctica, en este programa en concreto, no es así en absoluto. Y la experiencia que da el iPad Pro es mucho mejor. ¿Se puede corregir con alguna actualización? Probablemente. ¿Que eso vaya a pasar en un futuro próximo? No apostaría por ello. La herramienta licuar, eso sí, funciona perfectamente. Si lo desenchufo, sigue funcionando muy bien. Y la herramienta pincel mezclador funciona perfectamente también. Y si lo desenchufo, pues bueno, un poquito más lagadito, pero funciona bien. Donde deberíamos encontrar una ventaja real de esta tablet es en que tiene 32 GB de RAM, por lo que mover un archivo muy grande le debería ser mucho más sencillo que al iPad o al resto de tablets. Fijaos, efectivamente, lo mueve bien. Sí que es verdad que va un pelín a trompicones igualmente, pero lo mueve bien. A ver, lo mueve a trompicones, pero porque la interfaz en general se mueve a trompicones, pero no se peta ni pega sus parones como en el resto de tablets. Lo mismo, las capas se abren al momento y lo que es trabajar, se puede trabajar perfectamente. Vamos, a este punto igual que en el resto, pero como veis el tema de poder manejar archivos grandes, más allá de la potencia, que también influye un poco, es sobre todo por el tema de la RAM. Y bueno, para que lo veáis también desenchufado, que lo mueve perfectamente, aquí no tiene nada que ver el estar enchufado o no, esto es sobre todo la memoria RAM. Y ahora vamos a ir también con este mini PC de Minis Forum, que también tiene 32 GB de RAM, pero monta un Intel 12600H, que es otro procesador de portátil, y el cual sobre el papel es menos potente que el Ryzen 8840U de la Minis Forum V3. Voy a pasar directamente a las pruebas donde falla el otro. 300 píxeles, vaya, nada que ver con cómo lo mueve el AMD, ¿verdad? Y vamos a pasar a 500 píxeles.
Pues los mueve más o menos, yo diría que incluso un poco mejor que el iPad Pro M4. Lo que son pinceladas normales, perfectamente. Voy a pasar incluso a los 700 píxeles, a ver. Bueno, un pelín a trompicones, pero perfectamente utilizable. Y aquí ya sí que tiene demasiado lag. Vamos a ver con la acuarela, lo mueve perfectamente en 30 píxeles. En 100 píxeles, bueno, pues lagueado, pero en trazos cortos podría ser útil, se podría utilizar. Y 300, completamente inutilizable, igual que en el resto. Lo que son acuarelas, ya veis que ninguno se puede utilizar bien. Pincel mezclador, 100, 300, muchísimo más fluido. Incluso vamos a ir con uno de 500. Bien, perfectamente utilizable. Y vamos a ir también con la herramienta licuar. Pues licuar, perfecto también, ningún problema. El 12600H de este mini PC es sobre el papel peor en absolutamente todo que la Minis Forum V3. Tanto en potencia mononúcleo como multinúcleo, por supuesto en GPU, peor en absolutamente todo. Y sin embargo, como veis en esta prueba, funciona mejor. Esta es la razón por la que siempre digo que no os dejéis llevar por los benchmarks y por la que en este canal no hago benchmarks, porque no reflejan la realidad. Pueden ser útiles para hacernos una idea teórica de la potencia de cada chip, pero el uso real, como acabáis de ver, no queda reflejado. Y bueno, por terminar las pruebas con este mini PC, a ver qué tal mueve el archivo, pero obviamente también tiene 32 GB de RAM, así que lo debería hacer perfectamente. ¿Vale? Lo que es movernos por la interfaz, bien. El zoom, bien también. Sí que es verdad que pega un pelín de salto ahora. Pero bueno, crear capas lo hace bien. Y se trabaja perfectamente con esto. Ya veis que en Intel funciona mejor. Yo he estado trabajando con AMD durante mucho tiempo. Es por eso que puede ser que yo notase más que el programa estaba mal optimizado. Porque habéis visto que en AMD funciona muy mal. En Intel, iPad y Android tan solo funciona regular. Y bueno, ya vamos con el peso pesado. ¿Qué tal se mueve Clip Studio Paint en un i5 13600KF, una RTX 3070 y con 64 GB de RAM? Pues vamos a verlo. Obviamente existen ordenadores mucho más potentes que este, pero este ya es un equipo muy pero que muy potente de más de 1500 euros, así que debería moverlo perfectamente. El pincel de acuarela de 30 lo mueve perfectamente, vamos a ver con 100, lagueado igualmente, y 300 pues completamente inutilizable también. Ya os digo, estas pruebas no tienen ningún tipo de truco, te lo puedes descargar y probarlo en tu propio ordenador a ver qué tal va. Lo que es la interfaz, bueno, pues la mueve bien, quizá un pelín a trompicones, pero bien. Vale, vamos a ir a pintura, óleo de 100 píxeles, lo mueve sin ningún tipo de problema. Muy pero que muy fluido. 300 píxeles, pues ya veis. 300 píxeles también sin problema. Lo que es pintar, ningún problema. Y 500 píxeles, pues lo mismo. Algún trompicón, pero en general me parece que es perfectamente utilizable. Y lo que es pintura normal, bien. Yo diría que sin ninguna duda es el que mejor mueve el programa. Vamos a pasar a 800, a ver. Vale, 800. Bueno, trazos normales bien, ya se nota lagueado, pero bien dentro de lo que cabe. Ya aquí sí que se nota muy lagueado, lo cierto. Pero bueno, por hacer la última prueba, 1000. Lagueado de narices, lagueadísimo. Ya me ha pegado ahí un salto de repente, así que sí, 1000 no lo mueve bien. Ya veis, bastante fluido para lo que es Clip Studio Paint. Y por último, la herramienta licuar. 700 de tamaño, 0 de dureza. Y la mueve sin ningún tipo de problema. Y bueno, si los otros ordenadores con 12 y 32 GB de RAM no tenían problema, obviamente este sobremesa con 64 GB de RAM no debería tener absolutamente ningún problema en el mover el archivo. Y efectivamente lo mueve perfectamente. Sí que pega algún trompicón al hacer zoom y eso, pero diría que el que menos con diferencia. Ya veis, 300 sin ningún problema, puedo ir pintando por aquí. Esto no lo he hecho en ningún otro, pero bueno, podría cambiar de modo de fusión, seguir pintando sin problema, ¿veis? Bueno, ya lo veis, así lo mueve un ordenador, y es precisamente por esto por lo que siempre digo que por el momento las tablets no van a sustituir a un ordenador de manera profesional, al menos en los trabajos más grandes, porque como te quieras comprar una tablet con 32 GB de RAM, directamente no existen, y si fuese así, en iPad concretamente te lo cobrarían a precio de oro. ¿Son necesarios? Pues para esto en concreto yo diría que 32 son más que de sobra, pero para proyectos en los que se maneje 3D o hacer vídeo y demás cosas,
Pues yo creo que 64 GB está muy bien para ir completamente sobrado. Y a mí en un sobremesa sin pagar demasiado extra me da la tranquilidad de saber que nunca voy a ir falto de RAM. De verdad, no sabéis la de trabajo que ha sido comparar todos estos cacharros. Así que ya te estás dejando tu like, suscribiéndote y todo eso. Y diciéndome en los comentarios si te gustan estos vídeos. Con todo esto yo saco en claro unas cuantas conclusiones. Primero, que no hace falta tener un equipo demasiado potente para poder trabajar bien en prácticamente ningún programa. Pero que es cierto que los equipos más potentes sí que brillan en este tipo de aplicaciones que no están especialmente optimizadas. Segundo, que el iPad Pro M4 es una pasada de potente al competir de tú a tú con un ordenador de sobremesa. Pero ya no solamente el iPad Pro M4, también este Fold 4 de aquí siendo mucho más pequeño, un móvil plegable y todo eso, yo creo que compite bastante bien con el sobremesa también. Y lo mismo con la Lenovo i700 y la OnePlus Pad siendo muchísimo más baratas. O sea, estamos hablando de que mi equipo de sobremesa, contando la tableta gráfica y esas cosas, cuesta unos 2.500 euros. Que una tablet de 400 euros compita de tú a tú con él, me parece muy loco. También, aunque no puedo confirmarlo al 100%, hay un problema con AMD y Clip Studio Paint. No entiendo muy bien qué pasa, pero bueno. Si tienes un procesador AMD de escritorio y una gráfica Nvidia o una gráfica AMD, puedes hacer la prueba y decirme en los comentarios qué ha pasado o subir un vídeo para enseñármelo y poder sacar algo más en claro de todo esto, porque de verdad me parece increíble que haya tanta diferencia entre Intel y AMD. Obviamente, si estás pensando ahora mismo en comprarte un ordenador para utilizar exclusivamente o principalmente Clip Studio Paint, te recomiendo sin ninguna duda comprarte Intel e Nvidia. Otra cosa que saco en claro es que no os fiéis de los benchmarks. Estas son las marcas que han sacado todos los dispositivos a la hora de importar el archivo PSD, y utilizando esta prueba podríamos sacar un montón de conclusiones equivocadas. Por ejemplo, podríamos sacar una conclusión tan equivocada como que el Chewy Freebook funciona prácticamente igual de bien que el iPad Pro M4, cuando en absoluto es así. También que la Minis Forum V3 es la que mejor funciona en Clip Studio Paint, cuando de nuevo para nada es así. O que la OnePlus Pad o la Lenovo i700 son de las que peor experiencia de uso dan, cuando de nuevo para nada es así. Y la OnePlus, salvo por los detalles de que no maneja bien archivos grandes y la herramienta licuar, la verdad es que ha sido de las que mejor experiencia de uso ha dado. O por último, puede parecernos que la Magic Pad da 6 veces peor experiencia que la Minis Forum V3, y en mi experiencia no es así. ¿Es la que mueve más lento sus pinceles mal optimizados? Sí. Pero en mi experiencia, la experiencia de uso es muy parecida. También, ¿de qué nos sirve saber cuánto tiempo tarda en aplicar un filtro o cuánto tiempo tarda en abrir un archivo? Realmente no es lo que más tiempo nos pasamos haciendo en los programas. Yo creo que lo que más nos interesa es saber cómo funciona en el uso real. Y en mi experiencia, ningún benchmark refleja eso. Ni siquiera uno que te diga cuánto tiempo tarda en terminar un trazo, porque no es lo mismo que el trazo aparezca de repente o a trompicones a que lo haga de manera fluida. Para el benchmark es exactamente lo mismo. Ha tardado 3 segundos en renderizarlo. Para nosotros, la experiencia es completamente distinta, como por ejemplo ocurre con Intel y AMD. Pero una cosa que me parece increíble y que me ha sacado de quicio de Clip Studio Paint es la interfaz. Y es que Clip Studio Paint tiene este modo sencillo de aquí para tablets, que lo hace más parecido a Procreate, Infinite Painter, Autodesk y todo este tipo de programas. Eso sí, pagando el precio de perder un montón de funcionalidades. Que bueno, dentro de lo que cabe, te vas de nuevo al modo estudio y ya está, y puedes volver a utilizar esas funcionalidades. Pero que Clip Studio Paint ha decidido que las tablets Windows no existen y por eso mismo no tenemos el modo sencillo en tablets Windows. Pero lo mejor de todo es que no tienen solamente 2 interfaces, tienen 3. Y lo mejor de todo es que la mejor de todas la han reservado para teléfonos móviles únicamente. Si abrimos el Fold 4, veremos que tenemos esta interfaz de aquí, que es una mezcla entre la interfaz de estudio y la de tablet, y a mi gusto, muchísimo pero que muchísimo mejor, y que ocupa menos espacio de pantalla, que creo que es lo importante. Y con este botoncito muy a mano para poder ocultarlo del todo. ¿Qué pasa? No está optimizado del todo y, por ejemplo, cuando quieres abrir la barra de herramientas te abre unos menús enormes. El tema de cómo funciona de fluido el espacio de trabajo en Android y en iOS, creo que sí que se nota la diferencia, ¿eh? Dejando a un lado el tema de que no te permiten quitar la barra de estado, que no sé muy bien para qué la podemos querer, porque si queremos verla ahora es tan sencillo como bajarla y ya está, pero esto ni en Windows, ni en Android, ni en iPad, en ningún lado. De verdad, haced la aplicación para que ocupe la pantalla, que no quiero ver para nada la barra de notificaciones. Y es que esta interfaz de aquí me parece que iba mucho mejor encaminada que esta de aquí, pero es que teniendo las 3, ¿por qué lo limitan cada una a un dispositivo en concreto? De verdad, si quiero utilizar esta interfaz en Windows, por favor déjame utilizarla. Las Surface Pro y las tablets Windows existen también. Y si quiero utilizar esta interfaz de aquí en una tablet o en un ordenador, por favor déjame utilizarla también. Ya la tienes desarrollada, ¿qué más te da ponerla?
Y sinceramente, antes de continuar con esta interfaz, creo que deberían de haber seguido por este camino. Además, es que hasta este modo sencillo es inconsistente. Fijaos que en el iPad Pro ocupa mucho menos espacio la interfaz de lo que ocupa en el Fold 4, siendo una pantalla mucho más pequeña. De verdad, ¿por qué me ponéis estos iconos enormes y estos menús exageradamente grandes cuando aquí, por ejemplo, es tan sencillo como esto? De verdad, no entiendo nada, Clip Studio. Pero para nada penséis que acaban ahí los problemas de interfaz de Clip Studio Paint. Y es que fijaos cómo ponen el tamaño de la interfaz como les da la maldita gana. Esto no se puede ajustar de ninguna manera. Y en esta MatePad 11.5S, que la pantalla es incluso un poco más grande que la del iPad Pro de 11 pulgadas, la interfaz es mucho más grande y te ocupa mucho más espacio de pantalla. Por supuesto, ocurre exactamente lo mismo con el modo sencillo, que fijaos es desmesuradamente grande. O sea, fijaos la cantidad de pinceles que puedo ver fácilmente en el iPad, mientras que aquí tan solo puedo ver estos. ¿De verdad tanto os cuesta poner un ajuste de tamaño en la interfaz? Es una aplicación muy inconsistente y creo que desde la versión 3 tiene más mimo en el iPad que en Android o que en Windows. Seguramente todo esto llegue en algún momento también a Android y a Windows, pero sinceramente con el pastizal que cobran en suscripciones me parece una locura que no esté implementado en todos sitios ya. Y me parece increíble que sea Windows la que más descuidada tienen cuando probablemente sea la que más usuarios tienen. Y algunos se estarán preguntando, García, si tú no utilizas Clip Studio Paint, ¿por qué te importa tanto? Pues porque Clip Studio tiene sobre el papel absolutamente todo para que fuese mi aplicación favorita de dibujo. Y de verdad que quiero querer usarla y quiero poder recomendarla. Mientras hacía todas estas pruebas y sacaba todos estos fallos, he encontrado un montón de cosas que sí que me gustan de la aplicación. De primeras, está en todas las plataformas, tiene grabación de procesos, también tiene guardado en la nube, unas herramientas de dibujo brutales, herramientas de guías, no sé, tiene un montón de cosas, una interfaz de tablet y aparte una interfaz de estudio. Es la única aplicación que tiene esto. Y creo que deberían continuar esforzándose en eso, pero por favor llevadlo a todas las plataformas y no solamente a una u otra según os parezca bien. Una tienda de recursos brutal que es súper sencilla de utilizar. Y es que aunque tiene un sistema de suscripción que creo que a ninguno nos gusta ese tipo de sistema, no me parece especialmente caro. Y es que probablemente la versión que yo usase para 3 o 4 dispositivos serían 50 euros al año, que no me parece tan caro, los cuales estoy completamente dispuesto a pagar por un programa que podría utilizar en mi tablet, mi teléfono y mi ordenador. Pero obviamente viendo todos estos fallos, inconsistencias y lo mal que funciona con pinceles que utilizo en mi día a día, pues no la puedo utilizar ni la puedo recomendar para quien la quiera para pintar. Pues obviamente es un descarte automático. Pero entiendo que si lo que haces es cómic, cartoon, manga o un estilo más sencillo, con colores planos y sin utilizar estos pinceles, pues es una aplicación brutal con herramientas únicas. De verdad, esto no es un ataque a Clip Studio Paint, sencillamente me jode que no sea mejor para el uso que le doy yo y otro montón de personas. Porque probablemente si arreglasen estas cosas sería mi aplicación favorita. Pero en este vídeo creo que ha quedado clarísimo lo que hay por el momento. Tenéis los links de compra y a las reviews de todo lo que ha salido en el vídeo en la descripción. Y bueno, como conclusión, creo que ha quedado claro que por el momento Intel es la apuesta ganadora en sobremesas y que en tablet hay algunos detallitos que están más pulidos en el iPad, pero la experiencia que te va a dar una tablet Android de gama alta va a ser prácticamente la misma. Muchas gracias por llegar hasta aquí y también a todos los miembros del canal que hacéis posibles estos vídeos y nada, un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.